Hola, buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia SEAS 7 de este 30 de septiembre. El tema es crecimiento de la población. Voy a compartir pantalla, permítanme tantito. Vamos a ver el crecimiento de las poblaciones humanas. Vamos a ver los efectos en el crecimiento de la población humana, los factores que contribuyen a la condición del volumen en la población, la extrapolación de las curvas de crecimiento, etcétera. La mayoría de las consecuencias que tenemos en cuestión de lo que es el crecimiento de la población es que el aumento considerable en la población a nivel mundial trae una destrucción de los recursos y de los ecosistemas de la Tierra. En algunos países, en algunas partes del mundo hay agotamiento de los recursos naturales, existe la mayor producción de desechos y hay un aumento en la contaminación en la biosfera a nivel de aire, agua y suelo. Los factores básicos que contribuyen a este incremento de la población son el económico y el social. Y para conocer o tratar de conocer en un futuro qué tipo, cuánto de población vamos a tener, pues existe a conjeturar bajo una curva con un programa matemático, un modelo matemático para saber cuánta población va a tener de aquí a 10, 20, 50, 100 años. El reverendo Thomas Robert Malthus en 1978 observó que la población, si no se controlaba, crecía en proporción geométrica. Además, la reserva de alimentos solo aumenta en proporción aritmética y cualquier población, si no se controla, acabará haciéndose demasiado grande para la reserva de alimentos. Ese es uno de los grandes problemas que se tiene con la alta población humana. Dice, para mantener una población humana constante, ninguna familia deberá de tener más de 2 hijos. La medicina moderna, al prolongar la vida de las personas ancianas, ha contribuido en gran medida a la explosión de la población, puesto que la explosión de la población presenta un carácter universal. Resulta indicado estudiar el crecimiento de la población mundial en lugar de fijarnos solamente en el de una región determinada. Para estudiar el crecimiento de la población humana, solo necesitamos considerar las muertes y los nacimientos, pudiendo prescindir de las migraciones de un país a otro. El crecimiento de la población humana, los ecólogos dicen una población pequeña la pone en peligro de extinción, no está en condiciones de recuperar de las pandemias, carestías o reproducciones mediocres.
Es un crecimiento de una curva tipo sigmoide, de una curva que se ve como una S, rara vez útil para predecir los innumerables cambios que tienen lugar en los tipos de crecimiento de las poblaciones. La demografía es la rama de la antropología que trata del estudio estadístico de las características de la población humana con referencia al volumen total, densidad, número de muertes, enfermedades, etc. Demógrafo trata de construir un perfil numérico de la población que estudia, considera las poblaciones como grupos de gente, quieren conocer los hechos relativos al volumen y composición de la población. El demógrafo estudia acontecimientos vitales como los nacimientos, las muertes, los matrimonios y las migraciones, y las tasas vitales como el número de acontecimientos vitales que le ocurren a una población durante un periodo determinado de tiempo. ¿Cómo es el crecimiento de las poblaciones humanas? Habíamos dicho que la demografía estudia la población, crecimiento de la población, enfoques de la velocidad del crecimiento. Tasa general de crecimiento es realmente la diferencia entre una tasa de adición por nacimiento o inmigración y una tasa subtracción por muerte o emigración. La tasa de crecimiento es solamente positiva si hay más adiciones que subtracciones. La probabilidad de morir o de dar a luz en un año determinado varía según la edad y el sexo. La composición de edad y sexo o distribución de la población ejerce un efecto profundo sobre las tasas de crecimiento. Demografía. Subpoblaciones definidas por la edad. Edad prerrogativa, personas de menos de 15 años. Edad reproductiva, personas entre 15 y 45 años. Y edad postreproductiva, personas de más de 45 años. Tasa de mortalidad específica de cada edad. Es el número de personas que una determinada edad que mueren en un año determinado dividido entre el número total de personas de aquella edad. Y la fecundidad es la probabilidad de una mujer que tiene de dar a luz a un nacimiento influenciada por factores biológicos y sociológicos. Muy bien, la demografía, gran parte de la explosión actual de la población es debida a un rápido descenso en la mortalidad infantil, sin descenso alguno en la tasa de la natalidad. Esa es una. Tiempo de transición demográfica, periodo en donde la mortalidad infantil baja, las tasas de naturalidad se mantienen altas por cierto tiempo, conduciendo a un periodo caracterizado por un crecimiento rápido, resultante de las elevadas tasas de natalidad y de la tasa baja de mortalidad.
Muy bien. La predicción del volumen futuro de la población, la tasa de crecimiento de la población depende de su distribución en relación con edad y sexo. La mortalidad es el número de muertos que tiene lugar en un periodo determinado. Cohorte es un grupo de personas que tienen algo en común. Muy bien, entonces sabemos que la demografía es estudiar el crecimiento o estudiar las poblaciones y los estudia en todos los aspectos. Se establece o se dice que este rápido incremento en la población es debido primero a que se han desarrollado nuevas técnicas para aprovechar los recursos naturales, para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. También, gracias a la tecnología, se ha disminuido o ha disminuido lo que viene siendo la mortalidad de niños y en adultos mayores. Esto debido a mejores tratamientos médicos, mejores medicinas, más oportunidades para atender a los niños y a los adultos mayores, mejores cuidados que se tienen, etcétera. También porque se ha tenido la opción de tener en un momento dado recursos vitales a la mano. Entonces, en ese sentido, esta mortalidad infantil baja y se alarga la vida de los de tercera edad. Por ende, entonces hay un mejor crecimiento en la población, aparte de que hay suficientes alimentos. Pero debemos de estar claros de que también es porque hay una mejor mm, aprovechamiento de los recursos naturales, en vez de que se tenga mejor alimentos, etcétera. Dice, la tasa de crecimiento de la población depende de su distribución en relación con la edad y sexo. Se establece que algunos países tienen ya adultos mayores y no tienen muchos niños y tienen un problema de mano de obra. En otros países se tiene mucho mano de obra en ese sentido, pero se carece de mm, oportunidades en un momento dado. La mortalidad pues ha disminuido aun y cuando pues hay más situaciones de riesgo, ya sea por enfermedad o por cuestiones sociales, pero ha disminuido y eso ha contribuido con un incremento en la natalidad, disminución de la mortalidad, un incremento en la población a nivel mundial. Quisiera devolver un poquito para explicarles un poquito más allá de lo que estamos viendo. Dice, destrucción de la tierra, agotamiento de recursos naturales. En la teoría de Malthus entonces se establecía que la población, o como se observa en la naturaleza, por ejemplo, en el caso de los herbívoros y carnívoros, bueno, la población de los carnívoros va a depender mucho de la población de los herbívoros, puesto que ellos son el alimento en ese sentido. Entonces van a poder encontrar en un momento dado donde haya un boom en el crecimiento de la población de los herbívoros, posteriormente va a haber un boom en la población de los carnívoros. Pero, pero, a veces eso no sucede así como tal. A veces se seca el pastizal y los herbívoros no tienen con qué comer y difícilmente van a ser alimento de otros depredadores. Sí lo son, pero el aprovechamiento ya no es lo mismo. Decía Malthus que la población iba a estar limitada por los alimentos. Y sí es cierto, pero como se han estado haciendo nuevas prácticas,
de cultivo han estado utilizando más hidroponía, otras técnicas de cultivo que están dando resultados para satisfacer la demanda de la población en un momento dado. Y estos recursos pues, vienen desde lo que es para la alimentación básica, los cultivos, como otros tipos de cultivos que no son para alimentación, sino son distractores. Ahora, los modelos matemáticos pues tienen sus variables y no son infalibles, pueden fallar, pero a medida que la población va creciendo, van creciendo sus necesidades, tanto de energía eléctrica como de gas, etcétera, etcétera. Y eso en un momento dado le afecta a muchas personas en ese sentido. Les comentaba que entonces, en ese sentido, la creación o el mejoramiento de la producción de alimentos y el cuidado de ellos hace que la población, que hay una relación para la población, las poblaciones humanas, mayor mm, recursos, hablando de plantas, de cultivos, semillas, etcétera. Al haber más, pues va a haber más población porque hay alimento, pero en lugares donde no hay lugares para sembrar, para cultivar, etcétera, la alimentación es muy, muy precaria, pero a la vez pues se requiere que tengan las condiciones necesarias para poder llevar a cabo todos estos procesos. Dice, para mantener una población humana constante, ninguna familia debería tener más de dos hijos. Bueno, siempre lo han dicho así. Para 1970 en México empezaron las campañas de que la familia pequeña vive mejor, de que, por ejemplo, ponían la imagen de varios niños de diferente estatura y les iban pasando la ropa a medida que no le iba quedando al otro, etcétera. Estamos hablando de que para el 70 teníamos el problema de una sobrepoblación en México y ahora somos 120 millones, está peor. Pero bueno, entonces ellos lo que hicieron fue tratar de inculcar o avisar o convencer a los pobladores de México que con dos hijos es suficiente, más que suficiente. La familia pequeña vive mejor. Antes la familia se pasaba, los mayores se pasaba la ropa al segundo mayor, el tercero y así, y el último le tocaba la ropa parchada de tanto uso. Dice, la medicina moderna, al prolongar la vida de las personas ancianas, ha contribuido en gran medida a la explotación a la explosión de la población. Sí, efectivamente, estamos hablando de que es necesario que la población tome conciencia porque se requiere que tome conciencia para una mejor alimentación y sobre todo la medicina es tomarla al pie de la letra como se establece. Mucha gente no lo hace así y tiene problemas después. En ese sentido, el control de la población debe ser conforme a derechos y conforme a conveniencia en materia de sustentabilidad u otras. Pero es necesario que la población tenga en cuenta que el sacrificio que se hace para tener nada más dos hijos es mucho, o uno, o ninguno. Muy bien.
en nuestro país, en nuestro mundo, tenemos que los nacimientos, muertes y los matrimonios y la inmigración son parte mm, de los elementos que contribuyen al, a lo que viene siendo el crecimiento de la población. Dice, una población pequeña la pone en peligro de extinción si no está en condiciones de recuperarse en las pandemias, carestías, reproducción, medicina, etcétera. Aquí está interesante porque están hablando que hablan de una población pequeña, de cuántos no dice, no establece el número, pero que hacen lo necesario para que de alguna forma se mantenga ese legado. Ahora bien, el crecimiento de la población, pues hay muchos modelos matemáticos. El más completo es el que se debe de usar. ¿Por qué se debe usar ese? Luego está el demógrafo, dice, trata de conseguir un perfil aumentando, un perfil numérico de la población que estudia, considera a la población como grupo de gente, quiere conocer los hechos relativos al volumen y composición de las poblaciones. Muy bien. La composición de las poblaciones y el sitio donde se van a ubicar va a depender mucho de la facilidad para transportar todos los recursos eh, que se requieren para la vida. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Muy bien, continuamos. Dice, tasa general de crecimiento es realmente la diferencia entre una tasa de adición por crecimiento e inmigración y una tasa de sustracción por muerte. Ahora vamos a ver algo que me llamó la atención, emigración. La, la tasa de crecimiento de la población, si es positiva, si hay más que adiciones. Estamos hablando de cuestiones de ética en ese sentido. Entonces los ecólogos dicen, es una población pequeña, la pone en peligro de extinción. Si no existe un depredador, entonces la población va a crecer a tal grado que puede considerarse como plaga. Por ejemplo, en Australia, introdujeron conejos, se liberaron estos de alguna forma y luego hay una proliferación de conejos en Australia y esto es debido a que alguien manipuló mal la muestra o un conejo y de ahí se vino todo. La demografía, entonces dice, no, pues nomás es algo muy simple. Dice las poblaciones humanas con referencia al volumen total, densidad de, etcétera.
Existen muchos modelos matemáticos para predecir o determinar qué cantidad de seres humanos va a habitar todo el planeta. Creo que ya llevamos por los 8.000 millones de personas. Hay lugares donde se concentran más y otros donde están más esparcidos. Todo depende de la dinámica poblacional que esté en ese lugar. Consideramos entonces que los modelos matemáticos pueden ser muy acertados siempre y cuando tengan las variables o que tomen en cuenta las variables que se requieren para llevar a cabo sus cálculos. Dice, la composición por edad y sexo o distribución de la población ejerce un efecto profundo sobre las tasas de crecimiento. Y sí, básicamente, si en un país hay muy pocas mujeres y más hombres, lógico es que nomás esa cantidad de mujeres va a tener bebés, pero dentro de un todo, pues no es muy grande su porcentaje como mujer. Hay otros lugares donde el porcentaje es mucho más alto y hay un conflicto ahí de intereses en un momento dado, pero tomando en cuenta mm, que la edad post-reproductiva de personas de más de 45 años ya tienden a tener menos hijos y por lo tanto son de los factores que se contribuyen o que deben de estar tomados en cuenta en los modelos matemáticos para poder establecer un mejor porcentaje en cuanto a la tasa de crecimiento, en cuanto a los nacimientos, en cuanto a la mortalidad. Últimamente se ha visto el crecimiento de grandes poblaciones, pero se asientan en las ciudades. Por lo tanto, por esas cuestiones, las condiciones de manejo de la cuestión ambiental o prevención de la contaminación en los municipios viene siendo emisiones de ruido, emisiones de humo, también vienen siendo los tiros de o, sí, los tiros, donde mm, mm, genera muchas contaminantes que eso puede afectar a la población. Muchas veces los tiros de las fábricas están muy altos, pero la nube que generan o que generan por su disposición de estos residuos al aire libre, pues resulta, bueno, al aire, resulta que entonces puede haber contaminantes ahí que puedan afectar a la población. Todo lo que es la contaminación afecta a la población, ya sea acústica, ya sea térmica, ya sea de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces el crecimiento de la población va a estar dado sobre todo por la disponibilidad de los recursos y también por las cuestiones de instinto o de en las situaciones económicas, en el momento dado en que se va a estar apoyando esa situación. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver si recuerden que voy a compartir. Déjenme primero abrir lo que es la plataforma para explicarles de qué se trata la tarea. Ya sabemos que es un foro. En el foro, acuérdense muy bien, tienen que dar una aportación ustedes del tema referido y posteriormente tienen que dar dos réplicas a sus compañeros para calificarlos, para darles su calificación en un momento dado, calificarlos por esas actividades. Es bien importante porque recuerden que en los foros su participación vale 4 puntos
y las dos réplicas a los alumnos valen 3 cada una. Entonces son 4 y 6 son 10. Esa es su calificación en un momento dado. Por eso es muy importante contestar o revisar su aula para que tengan ustedes la oportunidad de ver lo que tienen y lo que se requiera lo soliciten. Para, por ejemplo, se puede ver o se puede establecer cómo hacer una curva de crecimiento y tomando varios factores, como es cuántos crecen, cuántos mueren, cuántos han sobrevivido, etcétera, etcétera. Y de esa forma pueden determinar este, la población si está en peligro o no. Actualmente grandes masas de humanos o personas se mueven de un lugar a otro por las cuestiones de buscar trabajo, una mejor calidad de vida. Pero eso afecta en un momento dado la distribución de la población que muchas veces se ve afectada por esas cuestiones. Ahora bien, vamos a establecer qué tipo de ayudas pueden tener, qué tipo de ayudas se puede tener un tantito, para prevenir el boom del crecimiento poblacional. Bueno, ya se hablaba entonces de medidas anticonceptivas, tanto para hombres como para mujeres. Se hablaba de abstinencia entre hombres y mujeres. mm, Se hablaba de un programa de cultura para conocimiento de las personas. Y al revés, hay gente o personas que no pueden tener bebés y que van a consultas para conseguir a ver si pueden implantar un bebé y que después se desarrolle dentro de la persona y pudieran tenerlo. Y eso es, digamos así, recíproco en un momento dado. O sea, hay mucho crecimiento de población, pero bueno, así se establece esto. Dice, factores que contribuyen a condicionar el volumen de la población. Habla sobre lo económico y sobre lo social. En lo económico, pues a veces se piensa, dice en las redes sociales, ¿cómo le harían los papás de antes para cuidar a 10 niños y ahora ni siquiera dos pueden cuidar al papá? Pues uno en un momento dado es es utilizar estos modelos matemáticos para graficar y ver qué población vamos a tener. Por ejemplo, la extrapolación de las curvas de crecimiento, faltan enunciados falaces de la distribución. Aquí estamos hablando de que hay empresas que tienen toda la logística necesaria para procesar alimentos y o dar asesoría en un momento dado en ese sentido sobre la población. Dice, enunciados falaces de la población. Dice, para mantener una población humana constante, ninguna familia debería de tener más de dos hijos. Pero hay muchas familias que no quieren tener dos, sino quieren tener más, tres, cuatro, cinco. Y entonces este es el boom demográfico que de repente muchos profesionistas actuales están buscando casa, por ejemplo,
no la encuentran por todas estas cuestiones de lo que viene siendo el crecimiento urbano o materias primas, cómo se transportan, cómo viven, cuál es el logotipo, qué significa el logotipo, etcétera. Dicen los ecólogos, una población pequeña la pone en peligro de extinción, no está en condiciones de recuperarse de la pandemia. ¿Sí? Efectivamente. O si tengan alguna duda, alguna pregunta, recuerden que este video va a estar disponible el día de mañana para todos aquellos que no pudieron conectarse hoy. Pueden entonces mañana checarlo para que lo vean. Básicamente el planeta Tierra, entonces, este, nomás de acuerdo a la maqueta, puede ser un- una aportación a eso. Muy bien, muy bien. A pesar de que desde el 70 se viene controlando el incremento de la población, seguimos creciendo a ritmos acelerados. Y eso también nos trae a colación de que muchos países tienen aseguradas las cosechas y todo, porque desde ya los compran. Desde antes de que se cosechen ya están pagando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento. Recuerden que la actividad es un foro. El foro ustedes deben de hacer la aportación, más dos réplicas. En total son 10 puntos ponderables a final. Este, más. La sesión esta se graba y se presenta el día de mañana en, en lo que es muy bien. Bueno, entonces comentaba, este video se graba y se deja en el Aulanet, en el área de videos o sesiones síncronas para que ustedes mismos apoyen en el control de los alumnos, en el control de la población, perdón. Bueno, pues muchas gracias por su atención y luego subo el video. Hasta luego.